Preocupación. Fedecámaras considera que pequeñas y medianas empresas se verán directamente afectadas por las recientes medidas del Ejecutivo. Por intoxicación, en Cojedes un niño de 10 años de edad murió por ingerir la denominada yuca amarga. Continúan laborando. Félix Jaramillo, vocero de transportistas socialistas, negó una supuesta paralización del sector. Protesta. Vecinos de la Florida exigen mayor presencia policial para combatir al AMPA. Acuerdo internacional. Diputado Ramón Lobo descartó la posibilidad de que Venezuela salga del Mercosur pese al clima de conflictividad en el bloque. No cumple requisitos. Canciller de Brasil asegura que Venezuela no está en condiciones para asumir presidencia del Mercosur. Rompe la sequía. Joel Finol asegura primera medalla para boxeo venezolano en 32 años. Un éxito revive. Maná estrena nuevo video junto a Nicky Jam. ¿Quién te besará? Mi nena de lo que a la cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, sean todos bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Un gusto saludarles, Lirio Pérez Petit, quien les habla Néstor Brito Landa. Ya estamos listos para llevarles a ustedes las informaciones con todos sus detalles. Vamos a iniciar. La Junta Directiva de Fedecámaras fija posición ante la situación económica de las empresas y del país. Manuel Covela se encuentra en la sede del organismo y nos amplía. Adelante, Manuel. Buenas tardes. Cuéntanos. Así es, Néstor. Efectivamente, en este momento está comenzando el pronunciamiento del organismo cúpula empresarial que está a cargo precisamente del presidente Francisco Martino. Vamos a escuchar. Un país que exige un cambio en su modelo económico, político y social. Los poderes públicos de nuestro país tienen en sus manos la oportunidad de evitar la agudización de la crisis económica y social que vivimos si se toman las medidas requeridas y se respeta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece los mecanismos necesarios para que los ciudadanos promuevan en paz las soluciones a los graves problemas del país. Consideramos que la celebración del referéndum revocatorio presidencial en los plazos establecidos en la Constitución es una de las vías permitidas para aliviar las tensiones políticas y sociales que mantienen en crisis a la sociedad. Venezuela requiere una mayor estabilidad política para poder implementar una estrategia de crecimiento económico y desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo. Por ello, tanto el gobierno, los poderes públicos en general, la oposición, con todas sus organizaciones, son responsables de darle salida política a las necesidades del país, evitando confrontaciones y sin limitar o manipular las vías institucionales y democráticas para canalizar las inquietudes de la ciudadanía y sus principales agentes sociales. Nos estamos jugando la posibilidad de superar la polarización sin agredirnos sistemáticamente unos venezolanos contra otros. Es deber de las organizaciones políticas y del Estado venezolano ofrecer alternativas institucionales y democráticas sin subrogarse toda la representación del pueblo, es decir, reconocer la pluralidad de la sociedad venezolana y la construcción de las mayorías como principio democrático fundamental. Los venezolanos aspiramos a vivir en forma pacífica, democrática y constitucional. Hacemos un llamado permanente a la concordia y al diálogo como única vía para superar los problemas del país. El referéndum revocatorio es una vía constitucional de expresar la voluntad de las mayorías.
Bien, es parte el clima de incertidumbre que política realiza en este momento el presidente de Fedecámara, Francisco Martínez, acompañado por todos los representantes de los gremios empresariales que hacen vida en el país, haciendo un pronunciamiento a favor del referendo revocatorio como mecanismo para superar la crisis. Es la información que se está produciendo en este momento. Sigan por ahora con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, denunció este miércoles presuntos actos vandálicos en el sistema eléctrico en el estado Zulia. Mota Domínguez expresó a través de su cuenta en Twitter que a la fecha han muerto 2 personas cuando intentaban manipular el sistema eléctrico. El ministro informó que uno de los decesos se produjo en Carabobo y el otro en Guárico. Reiteró que el gobierno se mantiene trabajando. Y la Asamblea Nacional solicita al Poder Moral que sancione con remoción a los magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia por presuntamente incurrir en retardo procesal injustificado en el caso de los diputados de Amazonas. Manuel Covela nos informa. De esa manera, el Poder Legislativo respondió al máximo tribunal que en sentencia del pasado 11 de agosto ratificó la suspensión de la juramentación de Julio Garza, Nirma Guarulla y Rommel Guzamana tras su reincorporación a la plenaria. Solicitar ante el Consejo Moral Republicano que sea calificada la falta grave en que han incurrido los magistrados y magistradas de la Sala Electoral del TSJ con miras a su remoción ante la posible comisión de las infracciones previstas en el artículo 62, numerales 3, 9, 11, 13 y 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el artículo 11, numerales 3, 4 y 5 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y en el artículo 29, numeral 24 del Código de Ética del juez venezolano y la jueza venezolana. El bloque de la Patria calificó de incongruente e inconstitucional la decisión de desacatar la sentencia de la Sala Electoral e hicieron una denuncia. Se va a intentar reeditar esa convocatoria de carácter insurreccional el 1 de septiembre y que seguramente, y lo demostraremos en su momento, no tenemos duda de que ustedes buscarán generar muertes otra vez en las calles de Caracas, como lo consiguieron hacer el 11 de abril del año 2002. En otro punto, la Cámara completó la comisión preliminar electoral con 3 diputados opositores luego de que el oficialismo decidiera no presentar a sus representantes. Ante nosotros cursa la propuesta de designar para los 3 cargos que todavía no han sido electos a los diputados José Luis Pirela, Amelia Belisario y Luis Florido. Sabemos que se le vence en diciembre a los 2 rectores del CNE el laxo, pero mientras ustedes no se metan en el carril constitucional, lo que hagan ahora, designen a que vayan a designar, no va a tener forma de concretarse en asumir eso. Continuamos. Félix Jaramillo, vocero de la Asamblea Socialista Nacional de Trabajadores del Transporte, negó una supuesta paralización del sector. Afirmó que pese a la escasez de repuestos, las unidades se mantienen trabajando. Aunque admite que la situación es complicada, considera que mejorará una vez se impulse la producción nacional. El Sistema Nacional de Proveeduría, digan lo que digan, ha estado suministrando baterías y algunos consumibles, caucho, ¿no? Si no, la flota no estuviera trabajando la flota. Especuladores de opinión dicen sobre un 80% de la flota paralizada. Esos porcentajes son temerarios, ¿no? En el otro orden, aquí se le han entregado los transportistas por una parte más de 10.000 taxis, ¿no? En la parte de transporte individual, y en la parte de transporte público se han financiado más de 3.000 unidades. Jaramillo cree que el salario de los trabajadores del volante debe ser acorde a la calidad del servicio. Y yo digo que debe ser proporcional, ¿no? De acuerdo al año del vehículo, las condiciones del vehículo, entonces en esa medida pues recibas tú un ajuste de precio justo. Informó que el día sábado se llevará a cabo una plenaria donde los transportistas presentarán sus propuestas en materia de seguridad. El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, José Serra, señaló que Venezuela no está en condiciones para asumir la presidencia pro tempore del Mercosur. El canciller indicó que el país vive un régimen autoritario y aclaró que Venezuela no cumplió con los 3 requisitos de la organización. Precisó que la nación ingresó al bloque regional en 2012 a partir de lo que calificó como un golpe.
Durante una rueda de prensa con los políticos venezolanos, Luis Florido y Carlos Vecchio, Serra manifestó su preocupación por la situación que atraviesa el país y respaldó la realización del referendo revocatorio, recalcando que este se encuentra previsto en la Constitución venezolana. Ramón Lobo, diputado al Parlasur por el Gran Polo Patriótico, descartó la posibilidad de que Venezuela salga del Mercosur pese al clima de conflictividad con los países miembros. Incorporación a Mercosur, así como también apuntalamos el desarrollo de Petrocaribe. Entonces, lejos está de nosotros dejar estos espacios con los cuales hemos luchado para lograr las ventajas que tenemos cada uno de nosotros. Nos corresponde ahora la lucha es en contra de aquellos enemigos internos que le hacen juego a los factores hegemónicos imperiales que buscan la manera de que este espacio dé al traste. El parlamentario sostuvo que por la crisis en la Junta Directiva del Parlasur se realizan esfuerzos diplomáticos para que Venezuela cumpla su labor al frente de la presidencia pro tempore del Mercosur. Continuando con más información, el gobierno de Uruguay aclaró que fue un malentendido el conflicto con Brasil tras declaraciones del canciller Rodolfo Noboa, quien señaló que el país carioca intentaba comprar el voto de su nación para evitar el traspaso de la presidencia rotativa del Mercosur a Venezuela. Mediante un comunicado, la Cancillería uruguaya indicó que ocurrió una confusión con la propuesta de Brasil para efectuar actividades conjuntas de promoción comercial entre ambos países en terceros mercados. Indicó que la misma no guarda ninguna relación con la transferencia del mandato temporal del bloque regional. Bien, vamos ahora con nuestro compañero Gregorio Rojas a ver qué nos trae, porque Venezuela tiene una nueva medalla olímpica en Río, ¿no? 2016. Así es, sí señor, así es Néstor, así es Lirio. Amigas y amigos, este miércoles Joel Finol sumó una nueva presea para Venezuela. El boxeador en la categoría de los 52 kilogramos logró su pase a semifinales y aseguró una nueva medalla tras vencer al argelino Mohamed Flissi. El merideño derrotó a su rival por decisión unánime en 3 asaltos. La pelea fue válida por la categoría de peso mosca. Mira, obteniendo medalla de bronce en una olimpiada, yo creo que me lo merezco más que esto. Creo que vamos a cambiar de color en nombre de Dios los días próximos, porque creo que el sacrificio que hemos hecho con la humildad y la constancia que tenemos, esa ganas de ser triunfador siempre, lo hemos logrado. Finol le pone fin a la sequía de 32 años sin conseguir medallas para Venezuela en el boxeo olímpico desde que Omar Catarí ganara el bronce en Los Ángeles 1984. El merideño se enfrentará ahora al uzbeco Shakovidin Suilov por un pase a la final. A 3 peleadores muy experimentados como lo fue el dominicano que me había ganado. Segundo a Mohamed Ali, el de Bretaña. Creo que son boxeadores altos y bueno, gracias a Dios lo logramos. Esta es la 6ª medalla que el pugilismo venezolano logra en la historia de los Juegos Olímpicos. La pelea de semifinales está pautada para el próximo viernes a la 1 de la tarde. Más adelante vamos a estar con más información porque suenan más medallas para Venezuela y estamos en Río. En su noticiero Venevisión volvemos con Lirio y Néstor. Gracias, Gregorio. Amén, que así sea. Amén, así es. Bueno, vamos a hacer una pausa. Más adelante en su noticiero Venevisión, naturaleza inclemente. Asciende cifra de muertos por inundaciones en estado del norte. Los detalles en minutos. Continuamos con más información. Pacientes y médicos del Hospital Periférico de Catia, aquí en Caracas, salieron a la calle para exigir insumos y alimentos. Escucha, Catia está en la lucha. Reunidos en la puerta del centro asistencial, el personal médico aseguró que no cuentan con antibióticos y que la unidad de cuidados intensivos no está en condiciones para atender a los pacientes. Los quirófanos, la morgue están en pésimas condiciones. Solamente estamos trabajando con el 4% del 100% del total de insumos con el cual deberíamos trabajar. La morgue se encuentra en un estado de contaminación importante. La unidad de cuidados intensivos solo cuenta con 2 camas operativas de 6. Hemos recibido amenazas por parte del señor director que aunque nos va a suspender los posgrados. Esto es un hospital piloto en la atención de pacientes en el oeste. Opera aproximadamente 250 pacientes mensuales y en el último mes solo hemos operado 15. Quienes buscan atención médica no la encuentran, pues denuncian que el periférico de Catia no tiene la capacidad. Yo fui asaltado hace 5 días, hace 5 días no puedo ingresar en este hospital y en esos 5 días no me han dado ni siquiera un analgésico porque falta de insumos.
Mis familiares todos están en Por la Mar y yo duermo ahí con un perro tirado en la calle. Yo deseo saber si yo tengo derechos humanos. Entonces, si no tienen nada, el familiar de uno se muere. Imagínate, lo tengo en una terapia intensiva. Pacientes y trabajadores del Hospital Periférico de Catia se mantendrán en protesta hasta que se cumplan sus exigencias. El gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora, informó que el gobierno nacional media con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia para que permita el paso de cauchos y repuestos de vehículos al territorio venezolano. Autoridades de Colombia prohibieron el paso de todo lo que no sean alimentos o productos de primera necesidad. Aclararon que en esta primera fase de reapertura los cauchos y repuestos usados o nuevos no pueden pasar a territorio venezolano. Bielma Mora destacó que se coordinó con el superintendente del CENIAT, José David Cabello Rondón, autoridades colombianas y las cancillerías para poder facilitar el acceso de cauchos, piezas y repuestos de vehículos. Recordó que en la reunión binacional entre los presidentes Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos se acordó facilitar las operaciones aduaneras y de migración. El alcalde del municipio de Latillo, David Smolansky, rechazó el nuevo aumento salarial por considerar que no solventa la crisis económica que se vive en el país. Este jueves asistió a la Defensoría del Pueblo para denunciar esta medida económica. Asegura que la deuda del gobierno con la alcaldía de Latillo sobrepasa los 500 millones tras los 3 aumentos salariales que ha decretado este año. Lo que insólitamente es igual a más del 30% de todo el presupuesto de la alcaldía de Latillo del año 2016, estimado en 1.700 millones de bolívares. La inflación más alta del mundo es igual a que no haya sueldo mínimo que valga. Entonces, deje de burlarse de nuestros servidores públicos, deje de engañar a la gente, deje de estar aumentando el sueldo cuando no hay recursos. Antonio Flores, representante de sindicatos de trabajadores del municipio de Latillo, indicó que se movilizarán este jueves hasta la Defensoría del Pueblo a entregar un documento para exigir se pronuncie sobre la deuda del gobierno que mantiene afectados a los trabajadores dependientes de la alcaldía de Latillo. Y más de 1.700 comités de abastecimiento y producción están conformados en las 22 parroquias del Distrito Capital, informó el jefe del gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte. Rafael Aníbal Camacho nos tiene el informe. En Caracas se encuentran asociados a los comités locales de abastecimiento más de 22.000 personas que trabajan para garantizar la distribución de alimentos. Ya superamos los 1.700 CLAP atendidos en el Distrito Capital, de 2.162 que están registrados. Es una nota importante, falta mucho aún por lograr. Aponte informó que próximamente se iniciarán varios ciclos para producir alimentos de origen animal en las parroquias caraqueñas. Igualmente ya tenemos un mapeo importante con un equipo multifactorial que se ha incorporado al trabajo para nosotros visualizar las potencialidades en agricultura urbana y agricultura a gran escala en la ciudad de Caracas. Precisó que en este estudio se puede sembrar en las parroquias San José, La Pastora, Sucre, El Junquito, Macarao y Antímano, donde hay terrenos con potencial para la agricultura. El jefe de gobierno del Distrito Capital apuntó que durante los últimos 3 meses de este año 2016, los comités locales de abastecimiento y producción podrían atender al 70% de las 22 parroquias capitalinas. Desde la Plaza Bolívar de Caracas, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. El ex gobernador del estado Monagas, Luis Eduardo Martínez, informó que en la concentración del 1 de septiembre en Caracas participarán 3.000 militantes del Partido Acción Democrática de la entidad para exigir la activación del referendo revocatorio. Alexis Abreu nos tiene el reporte. Indicó que no se trata de una marcha más, sino de una serie de acciones para ejercer presiones al gobierno nacional y así poder convocar el referéndum revocatorio de una forma inmediata. Las concentraciones que se harán en los sitios que se efectuarán en Caracas, las caminatas que se adelantarán, las consignas que se vocearán, todas procuran es que entienda el gobierno, el Consejo Nacional Electoral, que actúa como un apéndice del gobierno, y la comunidad internacional, que los venezolanos desean decidir sobre su modelo de gobierno a través del revocatorio. Por otra parte, catalogó de burla el incremento del salario mínimo anunciado por el Ejecutivo Nacional, pues a su juicio, esto en los próximos días podría desatar una nueva mayor inflación en todo el territorio nacional. De tal manera que este es un aumento que es negativo para el trabajador porque nada ayuda, es negativo para las empresas porque le perjudica en su estructura de costo, es negativo para el país porque provocará más inflación y finalmente es negativo para todos, absolutamente todos, porque no resuelve la gravísima crisis que hoy se plantea.
Por último, el ex gobernador del estado Monagas informó que se ofrecerán 1.246 ollas populares o comedores del pueblo. Esto con motivo a celebrarse los 75 aniversarios del Partido Acción Democrática. Desde el estado Monagas, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Ricardo Menéndez, vicepresidente de Planificación y Conocimiento, insiste en la guerra económica y niega que exista crisis humanitaria en el país. Rangira Briceño nos informa. Durante un encuentro con los intelectuales chinos, Menéndez dijo es necesario dominar la logística de la distribución de los alimentos para atacar el desabastecimiento para que nadie afecte la democratización del consumo en Venezuela. Estamos haciendo bienvenida a los compañeros de los tanques de pensamiento de China a un país que está desatando una batalla heroica. Estamos en medio de una guerra económica. Menéndez explicó que los intelectuales chinos se llevan la impresión directa de las políticas del gobierno de Venezuela. Además, recalcó que el país registra las cifras más bajas de desempleo en medio de la ofensiva económica. La Comisión de Académicos Chinos estará en el país hasta el próximo sábado para evaluar la realidad de las políticas del gobierno de Venezuela. Además de ello, como parte de los acuerdos, Venezuela invitó a la comisión a elaborar un plan para contribuir a la economía del país. Desde la Escuela de Planificación, Rangira Briceño, Noticiero Venevisión. Buenas tardes. En nuestra sección de Vida y Salud alertamos sobre los peligros de comer yuca amarga. Hoy retomamos esta advertencia porque en Cojedes un niño de 10 años de edad murió por consumir la denominada yuca amarga, mientras que sus 2 hermanos menores se encuentran en estado crítico. El hecho se registró en el municipio Tinaquillo. Se pudo conocer que los niños presentaron vómitos y malestar general, luego de haber consumido el producto que había sido adquirido por sus padres en la calle Miranda de la localidad, por lo que fueron trasladados al Hospital Joaquina de Rotondaro debido a su delicado estado de salud. Fueron trasladados a la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera en Valencia, estado Carabobo, donde el mayor de los 3 niños falleció. Con el fallecimiento de este pequeño en Cojedes ya van 5 muertes por el consumo de yuca amarga. Es una especie de tubérculo muy tóxica. Es importante saber que la cáscara de la yuca es amarga y es más dura cuando se cocina y se torna también amarillenta y no ablanda. Su consumo provoca dolor abdominal, náuseas y vómitos. Los especialistas recomiendan no detener el vómito, ya que es un mecanismo de defensa del propio cuerpo, y acudir rápidamente al médico. Soy Daniela Franco. Continúen con más del noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Daniela. Bueno, amigos, es momento de hacer una pausa. Al regreso del noticiero Venevisión, el número 1. Conozca quién es el DJ mejor pagado del mundo. Los detalles en breve con Carielis Cuadros en Estrenos y Estrellas. Joana Pérez necesita Tegretol o carbamazepina de 200 o 400 miligramos. Favor comunicarse al 0424-426-2440. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, continuamos con las informaciones. 5 integrantes de una misma familia fueron asesinados en el sector Brisas del Valle, en el estado Nueva Esparta. Los cadáveres fueron encontrados en el piso, amarrados y cada uno con un tiro en la cabeza en el interior de su vivienda. La información fue confirmada por el vicealmirante Alfredo Pulido Pinto, jefe de la Zona Operacional de Defensa Integral SODI de Nueva Esparta. El crimen ocurrió en horas de la madrugada en la residencia de la familia, cuando desconocidos ingresaron para dar muerte a las 5 personas, disparando a todas en la cabeza, aparentemente con una escopeta. Vecinos y comerciantes de Las Palmas y Los Caobos aquí en Caracas insisten en la necesidad de que los organismos de seguridad aumenten los controles para reducir los índices delictivos contra transeúntes y residencias. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Buenas tardes. Así es, buenas tardes. La situación de la inseguridad se ha vuelto crítica en esta zona de Los Caobos, Las Palmas y La Salle. Y es que, según los vecinos, los hurtos a residencias y los robos a mano armada son a diarios, principalmente en las primeras horas de la mañana.
Esto es a diario, aquí en la zona que los motorizados esperan que haya cola y apenas hay una cola, uno viene saliendo a la residencia y bueno, lo atracan a uno a diario. ¿Ves? He visto aquí cómo atracan a la señora, los mismos señores estos que andan en la calle, que se hacen llamar indigentes, atracan a los vecinos. Bueno, eso aquí es a diario, o sea, eso es el pan de cada día. Pero los vecinos de esta zona no son los únicos afectados. Los comerciantes también han tenido que cambiar sus horarios de trabajo por temor a ser víctimas de la delincuencia. A veces llegan y roban aquí, y roban la gente también, le quitan el dinero, teléfono. Entonces nos perjudica porque no podemos trabajar tranquilos, ya nos han quitado 2 horas de trabajo. Ahora, antes trabajamos hasta las 9, ahora trabajamos hasta las 7. Ya a las 7 de la noche en adelante ya la gente no sale a la calle porque tiene temor a los delincuentes, los motorizados acechan. O sea, debería haber un poco de seguridad en la zona. Pero otro de los delitos que también se ha hecho frecuente en esta zona, según los vecinos de Las Palmas, La Salle y Los Caobos, es el llamado secuestro breve o secuestro express. Euclides Sotillo, Noticiero Brevisión. Muchísimas gracias, Euclides. Y entre otras informaciones, el Ministerio Público condenó a 6 años y 8 meses de prisión a una adolescente de 16 años de edad tras admitir su complicidad en la muerte del ingeniero Pedro José Aspurúa, de 86 años, y de su chofer Marco Aurelio Pérez, de 34 años. El hecho ocurrió el 18 de mayo de este año en los municipios Chacao y Sucre del estado Miranda. En la audiencia preliminar, el fiscal 116 del área metropolitana de Caracas, Julio Sierra, ratificó la acusación contra la adolescente por los delitos de homicidio calificado con alevosía en grado de cómplice no necesaria, robo agravado de vehículo automotor y asociación para delinquir. El Tribunal Primero de Control, sección adolescente, dictó la sentencia condenatoria y ordenó el cumplimiento de la pena en el Centro de Reclusión Femenina José Gregorio Hernández. El Ministerio Público imputará ante un tribunal del Estado Vargas a 10 funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategias de la Policía Nacional, quienes agredieron a un subdirector de la institución tras ingresar arbitrariamente a su vivienda, que no era la autorizada para realizar un allanamiento. El hecho ocurrió el sábado 13 de agosto en el sector El Pozo, parroquia Carayaca del estado Vargas, donde los funcionarios acudieron por orden del Tribunal Tercero de Control de esa jurisdicción a efectuar un allanamiento a una vivienda de una persona privada de libertad por presuntos delitos tipificados en la Ley Orgánica de Drogas. Sin embargo, ingresaron a la casa del subdirector del Ministerio Público. Extrañado ante la presencia policial, la víctima solicitó la orden de allanamiento, pero los policías se negaron a exhibirla y ante la insistencia del mismo, por ser un derecho constitucional, lo agredieron, esposaron y lo trasladaron contra su voluntad al inmueble que debía ser allanado y que colinda con su residencia. Iniciamos lo que pasa en el mundo en Estados Unidos. Allí ascendió a 13 la cifra de fallecidos tras las fuertes inundaciones que azotan desde hace más de una semana el estado de Luisiana. En la entidad, miles de personas han tenido que abandonar sus residencias y al menos 1000 mascotas han sido rescatadas por la Guardia Costera. En el lugar participan equipos de rescate para ayudar a los damnificados. Su capital, Baton Rouge, es una de las ciudades más afectadas. En Turquía, al menos 6 personas fallecieron y más de 200 resultaron heridas tras 2 atentados con coche bomba ocurridos al este del país. El primero se produjo en las cercanías de una comisaría y el segundo ocurrió horas más tarde en el estacionamiento de otra estación policial. Los ataques fueron atribuidos al Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Y a 40 años de prisión fueron condenados los 2 implicados en el asesinato de las 2 turistas argentinas ocurrido en Montañita, Ecuador. Una corte provisional de ese país halló culpables a Alberto II Mina Ponce y Aurelio Eduardo El Rojo Rodríguez de cometer el asesinato de las jóvenes María José y Marina Menegazzo. En España, el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, se comprometió a firmar las 6 condiciones del pacto anticorrupción propuesto por el Partido Ciudadanos, así como a anunciar la fecha para la investidura. Esto fue acordado tras su reunión en el Congreso con el político Albert Rivera. Bien, amigos, vamos a hacer una nueva pausa. Pero al regreso, riéndose, el hombre más rápido del mundo clasifica a la final de los 200 metros entre carcajadas. Los detalles en minutos con Gregorio Rojas.
La señora Isaira Miranda necesita con urgencia una silla de ruedas. Por favor, comunicarse al 0416-427-5262. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos. A esta hora en el estado Anzoátegui se realiza una concentración en apoyo al presidente Nicolás Maduro y a la Gran Misión Abastecimiento Soberano. Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV, se dirige a la militancia. Escuchemos. Lo que sí saben, porque andan en la calle viendo a ver qué es lo que pasa. Los que sí saben que cuando la derecha convoca es soledad total y absoluta. Y cuando el chavismo llama a la calle, ahí está el pueblo como un resorte que sale a la calle. Y hoy, hermano, le ha tocado al estado Anzoátegui. Dentro de un rato vamos al estado Guárico. Y nos estamos moviendo por todo el país, los dirigentes del partido, del Gran Polo Patriótico, de los partidos aliados. Y nos estamos moviendo ¿para qué? Para decirle al pueblo: aquí estamos nosotros, como el más humilde de los soldados, como la más humilde de las soldadas, a la orden del pueblo, para lo que salga, para lo que sea. Que aquí estamos nosotros a luchar por el legado del comandante Chávez. Que aquí estamos nosotros dispuestos a vencer contra la derecha. Alguien me decía, y lo reivindico aquí: no, Diosdado, no digas más, que aquí se nos va la vida. A nosotros hay que decir que aquí se les irá la vida a los enemigos de la patria, porque los patriotas van a vencer otra vez. Estamos en Río, en su noticiero Venevisión, y retomamos la información de los Juegos Olímpicos con la actividad de los venezolanos. En la mañana de este jueves, Edgar Contreras cayó en la primera ronda del Taekwondo ante el ruso Alexei Denisenko, mientras que en la lucha libre femenina, Yaramit Wefer tampoco tuvo suerte en su estreno en la categoría 75 kilogramos y perdió ante la camerunesa Anabel Ali. Pero en la categoría 53 kilogramos, Betsabeth Argüello combatirá por la medalla de bronce esta tarde. La criolla comenzó con victorias ante la camerunesa Emiliane Sonder y la griega María Prevolaraki, pero cayó en semifinales ante la triple campeona olímpica, la japonesa Saori Yoshida. Así que está viva la esperanza de una medalla con Betsabeth Argüello. En tanto, este miércoles Usain Bolt dejó una nueva postal para el recuerdo en Río 2016. El velocista jamaiquino avanzó a la final de los 200 metros tras ganar la segunda semifinal con un tiempo de 19 segundos con 78 centésimas. Bolt aflojó en su carrera sobre el final y tuvo tiempo incluso para reírse con el canadiense André Trecras, quien finalizó segundo con apenas 2 centésimas detrás del caribeño. Elaine Thompson y Daphne Shippers protagonizaron un dramático desenlace en la final de los 200 metros lisos. La jamaiquina completó el primer doblete de velocidad desde Florence Griffith Joyner en Seúl 1988 con un tiempo de 21.78, superando a la holandesa, quien logró un tiempo de 21.88 y se cayó llegando a la meta para quedarse con la plata. Triplete para Estados Unidos: Brianna Rollins, Nia Ali y Christy Caslin barrieron en los 100 metros con vallas y lograron oro, plata y bronce respectivamente para un podio inédito para la nación norteamericana en el atletismo femenino. Brasil sigue en carrera por el oro en el fútbol femenino. El Scratch do Ouro anotó los tantos que no hizo en la fase de grupos y goleó a Honduras 6-0. Su rival en la final por el oro será Alemania, que derrotó a Nigeria 2-0. Es tiempo de repasar el medallero de los Juegos Olímpicos Río 2016, donde Estados Unidos sigue sólido en el primer lugar con 30 medallas de oro, 32 de plata y 31 de bronce. Le sigue Gran Bretaña con 19 preseas doradas y 19 plateadas. China es tercero con la misma cantidad de oros, pero con 15 platas. El cuarto lugar es para Alemania con 13 metales áureos y cierra los 5 primeros lugares Rusia con 12 medallas de oro.
Cerramos la información de los Juegos Olímpicos con esta importante información. Jefferson Milano finalizó tercero en la serie 2 de los cuartos de final del ciclismo BMX y estará en las semifinales este viernes en la mañana. Hasta aquí la información de los Juegos Olímpicos. Estamos en Río Noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. ¿Quién te besará? Mi nena de la piel, la que besa, la que besa, la que besa, la que besa. La que besa. ¿Quién te hará el café? Amigos, yo soy Carilis Cuadros y con el nuevo video de Maná junto a Nicky Jam comenzamos Estrenos y Estrellas. De pies a cabeza es el original de la banda mexicana, quienes comparten con la colaboración del cantante urbano. En el clip vemos a Fer y a Nicky detrás de cámaras con unas bailarinas, en una actitud muy divertida y un ambiente muy relajado, mostrando el proceso de creación de la versión renovada del éxito que los rockeros publicaron hace 14 años. Y Adele canceló su concierto en Arizona con un video que compartió por sus redes sociales. La cantante publicó un video en su cuenta de Instagram para disculparse con sus fanáticos por no poder cumplir con su show en Arizona. En las imágenes no solo luce visiblemente enferma, sino que su voz suena totalmente resfriada. Adele aseguró que aunque se esforzará para dar el concierto, este no sería nada bueno. Y Calvin Harris es el DJ mejor pagado de la industria. El artista escocés se mantuvo por cuarto año consecutivo como el DJ mejor pagado del año. De acuerdo con la publicación especializada de Forbes, Harris obtuvo ganancias por un total de $63 millones y se ubicó en un puesto 21 del ranking. Además, la revista reveló que cobra alrededor de $400.000 por presentación y que sus colaboraciones con otros artistas lo mantienen entre los primeros de las carteleras musicales. Llegamos al final de las noticias del entretenimiento. Yo soy Carilis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias, Carielis. Amigos, vamos entonces a la pausa. Pero al regreso en la entrevista a Venevisión nos acompaña José Antonio España, diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad. Ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Nos acompaña el diputado José Antonio España, representante de la Mesa de la Unidad Democrática, electo por el estado del Tamacuro. Bienvenido. Muy buenas tardes, Venevisión. Gracias por esta oportunidad. En nombre del pueblo del Tamacuro, en nombre de las comunidades indígenas y en nombre de nuestros guaraos. De verdad, para ellos es extraordinario poder relatar, denunciar y explicar qué pasa en el Delta Macuro. Empecemos justamente por allí. Usted como parlamentario, como representante del Delta, además como abogado, necesitamos su apreciación sobre esa decisión que tomó la Asamblea Nacional de pedir la remoción de los magistrados del TSJ que supuestamente, según argumenta la mayoría opositora de la Asamblea Nacional, no decidieron a tiempo sobre el caso de los diputados de Amazonas. Mira, magistrados decididos a la carrera, designados a la carrera. Se violaron el forma y el fondo en su designación en diciembre pasado. Van 8 meses para que los diputados de Amazonas, es el pueblo de Amazonas, se reincorpore a la Asamblea Nacional. No es un problema de la oposición y del gobierno. No es un problema de que la Asamblea Nacional sea un ring de boxeo, que la tribuna de oradores sea para pelear. Estos diputados que representan al Estado de Amazonas, diputados indígenas, son los diputados del pueblo de Amazonas. El pueblo de Amazonas tiene derecho a estar en la Asamblea Nacional, tiene derecho a tener una voz, a controlar a la gobernación, al gobierno nacional. Mira, de verdad que lo que se hizo con los diputados de Amazonas es violar los derechos de todo el pueblo. Es por eso que estos magistrados han incurrido en faltas muy graves, muy severas con el pueblo de Amazonas, violando la Constitución consecutivamente. Por supuesto, una sanción tiene que ser efectiva los próximos días frente a estos magistrados. Diputado, la Asamblea Nacional ya comenzó a constituir esa comisión
que va a estar integrada por 11 parlamentarios, el PCV declinó presentar nombres que a futuro van a nombrar a un nuevo CNE, ya que se les vence el periodo a 2 de las rectoras en diciembre de este año. ¿Qué implicaciones tiene que el Parlamento continúe con este trabajo, con algo tan importante como renovar el poder electoral, cuando, según indica la sentencia del TSJ y también sus colegas del llamado Bloque de la Patria, es una Asamblea Nacional que está en desacato, cuyas sesiones son nulas, sus actuaciones serían nulas desde que se incorporaron los 3 diputados de Amazonas? 2/3 de la Asamblea Nacional, 112 diputados, una victoria contundente, muy grande, de verdad, el pasado 6 de diciembre. Dice el pueblo venezolano, quiero cambio. Hoy, más del 90% de los venezolanos quieren revocar a Nicolás Maduro, el peor presidente de la Cuarta y de la Quinta República, el presidente de la pobreza, el presidente de verdad que nos sumergió en la miseria y que hoy tiene a todo el pueblo de Venezuela pasando hambre. Eso es lo que está sucediendo. La Asamblea Nacional va a cumplir con su obligación, a saber, este diciembre se le vence el periodo a 2 rectoras del CNE. Estas rectoras deben ser sustituidas. En tiempo hábil se conforma una comisión, un comité, para evaluar credenciales y para proceder entonces a su respectiva sustitución. Estamos cumpliendo con nuestra obligación. Nosotros queremos elecciones en Venezuela, queremos este año revocatorio, queremos elecciones regionales y el CNE corre hacia adelante y no las convoca, no presenta los cronogramas. El PSV, partido de gobierno, partido minoritario en la Asamblea, la minoría de Venezuela, que es el PSV de hoy, porque son minoría, porque el pueblo venezolano conformó una nueva mayoría, no quieren elecciones, no quieren contarse. El pueblo de Venezuela quiere cambio. Es por eso que una obligación que la Asamblea Nacional va a cumplir es designar las 2 rectoras del CNE en tiempo hábil antes que se le venza su periodo, porque necesitamos un CNE trabajando, haciendo elecciones, consultando al pueblo, porque el pueblo es el que hay que consultar todos los días. Ese pueblo, como el de Amazonas, que tiene que estar en la Asamblea Nacional. Diputados indígenas, el pueblo indígena de Amazonas, mira, son más de 740.000 indígenas que hay en Venezuela, que le violan sus derechos. Una y otra vez se los han violado. Vamos a promover en la Asamblea Nacional una ley del cestatique, de un bono para los indígenas. Cada familia indígena con 2 y 3 salarios mínimos. Si en Venezuela hay una crisis de hambre, en Venezuela hay una crisis muy grave con el salario, con la economía, los indígenas viven peor, los indígenas viven muy mal. Por eso queremos un cestatique, un bono indígena para todas las familias indígenas de Venezuela, para los de Amazonas, para los del Delta en particular, para nuestros guaraos. Ya que toca el tema salario, ayer tuvimos aquí al viceministro del Trabajo, José Ramón Rivero. Él llamaba a los empresarios a que moderen sus márgenes de ganancia para que no haya inflación y cumplan con el incremento salarial que ya está oficializado y publicado en Gaceta. Y también representantes del sector privado agrupados en Fedecámaras insisten en que este nuevo incremento salarial inevitablemente va a disparar la inflación y que muchas empresas se van a ver obligadas a cerrar porque no van a poder cumplir con las nóminas. Este aumento salarial es una burla al pueblo venezolano. Le mete un cohete a la inflación. Kilómetros y más kilómetros de cola y mucha más escasez es resultado de un aumento salarial. Mira, el aumento del salario mínimo es el salario de la pobreza, del que menos tiene, del que nada tiene. El salario del pobre es el salario mínimo. No discuten contratos colectivos, no toman medidas económicas, no abaten la inflación, no le meten el pecho al tema financiero y cambiario, le tienen miedo al dólar, los bolívares no alcanzan, necesitamos bolívares, bolívares y bolívares, carretillas de bolívares para no comprar nada. Y entonces no unifican el sistema cambiario, no le hablan claro a Venezuela, no tienen los pantalones de tomar medidas y entonces querer gobernar a Venezuela. Es por eso que este gobierno ha fracasado. El gobierno de Maduro es el peor gobierno de la Cuarta y de la Quinta República. No ha habido peor gobierno como este. Este es un gobierno que huye, que corre. Este aumento salarial no ayuda a los venezolanos. Nosotros tenemos que mejorar las condiciones de vida, derrotar la pobreza, abatir la inflación. Está claro que aumentar los salarios sin hablar con los trabajadores, sin hablar con los empresarios, sin concertar, imponer. En la democracia se persuade, se conversa, se dialoga, no se impone. Diputado, el tema revocatorio. Últimamente la oposición ha dicho que el revocatorio va a ser en el 2016 y utiliza la palabra presión. Presión en la calle, presión internacional. Hay diputados como Luis Florido,
que visita otros países para lograr un apoyo internacional. El gobernador Capriles hace lo propio y la MUD está anunciando la llamada toma de Caracas para el 1 de septiembre, que ya voceros del oficialismo han dicho que es un llamado a alterar la paz. Mira, no es solo presión, es un derecho consagrado en la Constitución en el artículo 72, pero no es el artículo 72, es el corazón del pueblo, es el cerebro del pueblo que quiere cambio, que lo expresó el 6 de diciembre. El cambio llegó a Venezuela y no se va a detener, eso está claro. El 1 de septiembre vamos a tomar Caracas y todas las carreteras de Venezuela de la manera más pacífica, más cívica, pero vamos a decir, queremos revocarte, porque fíjate algo, y esto se lo digo a los militantes del PSUV, más del 90% de los venezolanos quieren revocar a Nicolás. Más de la mitad de los militantes del PSUV tomaron la decisión de revocarlo también. Tienen el derecho de revocarlo. Es todo el pueblo venezolano que quiere revocarlo. Por eso el 1 de septiembre tomamos Caracas, pero vamos a seguir todos los días trabajando. El revocatorio de este año, recogemos las firmas del 20% y todavía tenemos tiempo suficiente. Tenemos el último domingo del mes de noviembre, el primer domingo del mes de diciembre y revocamos a Nicolás Maduro, el peor presidente de Venezuela. Diputado, los segunditos finales para que hable de cómo está Delta Macuro, el estado que usted representa en la Asamblea Nacional. 17 años que el aeropuerto no funciona. Antonio Díaz sumergido en el abandono, en el olvido, en el desdén. Allí nuestros niños comen ocumo, ñame sancochado. Allí la deserción escolar supera el 90%. También tenemos un 10% de población con SIDA, de los cuales la mitad han fallecido. Una tragedia humana, una crisis. Todo el Delta está olvidado. Le pedimos a Venevisión, le pedimos a Caracas, a Venezuela y al mundo que volteen su mirada hacia el Delta. Queremos un Delta próspero. Defender la soberanía es invertir y producir en el Delta. El Delta merece el cariño y la solidaridad de toda Venezuela y no gobiernos nacionales y regionales que incumplen, que olvidan al Delta Macuro. Gracias por esta conversación. Gracias a ti. Despedimos así entrevista a Venevisión con José Antonio España, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática en representación de Delta Macuro. Néstor. Muchísimas gracias, Lirio. Amigos, y hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.